Jornada laboral, entra al set la diputada Camila Vallejo, que desde el 2017 Hola, diputada, ¿verdad? bienvenida. Quiere bajar a 40 horas las horas semanales de trabajo. Bienvenida, diputada, gracias por estar con nosotros. Y desde la UDI, Patricio Melero, también diputado, que nos va a contar también del proyecto que propone el gobierno. Bienvenidos. Queremos que debatir acá en el set, queremos escucharlo a usted también en su casa. Aprovechemos antes de que se acabe la hora de trabajo porque podemos de aquí temprano. ¿Estás a favor o no? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos con cada uno de estos proyectos? A la nota y luego lo conversamos acá en el set. Era el 16 de marzo del año 2017 y la diputada Camila Vallejo sorprendía con esta canción por las redes sociales. El hit latino del conocido Puma Rodríguez reflejaba claramente el trasfondo del proyecto de jornada laboral que impulsa la Honorable en el Congreso Nacional. Tengo derecho a ser feliz. Pero lo que partió como una dulce canción y un anhelo con el tiempo se ha transformado en un debate nacional. El proyecto impulsado por el gobierno busca reducir la jornada de 45 a 41 horas, con flexibilidad laboral y con una gradualidad de 8 años. En tanto, la iniciativa que presentó la diputada reduciría a 40 las horas y no tendría adaptabilidad. La mesa considera de que al haber una reducción de la jornada laboral, de manera indirecta, ¿no es cierto?, hay también una modificación al tema salarial. Creo que este proyecto es candidato a ser rechazado porque además no tiene ninguna viabilidad política. Hoy día en Chile la urgencia es la gente que está perdiendo la pega. Si bien ambos proyectos están de acuerdo en que se deben trabajar menos horas para tener una mejor calidad de vida, el conflicto central ha estado en cómo debe realizarse este nuevo viraje en materia laboral. Las 41 horas promedio te permite que tú puedas una semana trabajar, por ejemplo, 43 horas, pero la semana siguiente tienes que trabajar 39 horas. Y el promedio no puede pasar de 41. Claro, promedio 41 horas, pero una semana te pueden tener 70 horas trabajando, ¿ya? Entonces, esa sobrecarga no es virtuosa. Si finalmente lo que nosotros necesitamos es garantizar a los trabajadores que puedan llegar a la casa antes. Más allá de la disputa que debe resolverse en el Congreso, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el tiempo que destinamos a diario en las actividades del trabajo son 10 horas, en el caso de los hombres, y de 11 en el de las mujeres. Pero, ¿qué ocurre en otros países? Según la OCDE, la Organización de Cooperación Internacional que vela por el desarrollo del mundo, Alemania es el país con menos horas de trabajo al año, algo que comparten países como Noruega y Dinamarca. En el otro extremo está Chile, donde se trabajan casi 600 horas más al año que en Alemania. ¿Qué dicen los trabajadores? En realidad es complicado el tema. Nosotros somos guardia y trabajamos 4x4. Lo que significa que son 12 horas de turno. Entonces trabajamos al 4 días, 48 horas. Así que genial por la gente que lo puede hacer. Pero yo feliz igual, porque son 4 días trabajados y 4 días descansados, o sea, no hay dónde perderse. Yo estoy a favor que se reduzcan las horas laborales para poder estar con mi hijo, con mi polola, poder compartir más tiempos con ellos y pasarlo bien. Yo creo que el tema de la rebaja de las horas laborales tiene dos perspectivas. La primera es que vas a tener más tiempo para ti, con la cual puedes tener mejor calidad familiar. Pero, ¿qué pasa con el tema de los sueldos? Yo en este minuto vivo con un sueldo que son mis 45 horas laborales. ¿Qué va a pasar cuando bajen a 40 o 42? Yo estoy a favor que se reduzcan las horas para así compartir más con las familias y tener más tiempo para dedicarle a los hijos y al hogar y a las personas que están alrededor de uno. En Chile tenemos que cambiar la mentalidad de en el poco tiempo que estemos en el trabajo seamos productivos. Hay bastante gente que lo hace así y el resto del tiempo ocuparlo con la familia, que es lo que el día de mañana es lo que te llega. Lo que dice el gobierno es que son 41 horas, no 40. Pero no sé qué va a pasar con el bolsillo nosotros. Muchas son las voces que han salido a sumarse en estos días al debate y también varios son los puntos que preocupan a la ciudadanía. ¿Podría generar, por ejemplo, esta medida una crisis en la industria? ¿Se podrían generar pérdidas de plazas laborales?
Por lo menos así lo mencionó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien fue enfático al señalar que de aprobarse el proyecto impulsado por Vallejos se podrían perder hasta 250.000 empleos. Un proyecto que busca de golpe reducir de 45 a 40 horas, con más de un 11% de aumento en los costos laborales. En las estimaciones, el efecto está en torno a los 250.000 empleos que se perderían por un proyecto que busca aumentar de esta manera. Sin duda alguna, esta es una disputa que promete seguir sacando ronchas durante los próximos días. 41 horas semanales con flexibilidad laboral o 40 sin esta. Preguntas que sin duda los expertos continuarán debatiendo. Lo cierto es que somos uno de los países en donde más horas trabajamos por día. Una realidad que pronto debiéramos cambiar para anhelar una mejor calidad de vida. Y queremos que usted sea parte de este debate a través de las redes sociales. Que se encienda esto, ¿ah? Sí, @bienvenidos 13. Preguntas, comentarios, ¿está de acuerdo entonces? Sin garabatos, por favor. Para que podamos salir. En lo posible, por favor. En lo posible no. Claro, ¿está de acuerdo, por ejemplo, con lo que plantea la diputada Vallejo? Rebajar de 45 a 40 horas semanales. De hecho, incluso el presidente de la República este fin de semana dijo que hay 350.000, o podrían haber 350.000 empleos en juego con respecto a la Aumentó la apuesta. Claro, porque antes habían 250.000 y ahora son 350.000. Su opinión, diputada, y por qué no explica también su proyecto para que todo Chile lo entienda. Bien, a ver, en primer lugar, este proyecto fue presentado hace 2 años, 2017, un año antes. 2017. De hecho, veníamos craneando esto, ideando, porque en trabajo distrital la gente llegaba realmente a decir, oye, mira, este es mi día, y sobre todo las mujeres trabajadoras. Pues imagínate en La Pintana, en Puente Alto, La Florida, los traslados son muy largos, son promedio 3 horas, 4 horas en algunos casos, considerando ida y vuelta. Y estas mujeres con sueldos bajos llegan a la casa y llegan a hacerse cargo de sus hijos, a cocinar, las tareas, hiciste las tareas, no hiciste las tareas, bueno, bañar a los hijos, acostarlos, toda esa pega que no es remunerada. Entonces, ¿y esto por qué surge? Porque uno convoca actividades, por ejemplo, en materia de seguridad y dice, no puedo porque no me da el tiempo, tengo que irme para la casa, no me da para hacer más cosas. Y además está la exigencia y la presión social de que los niños no caigan en la droga, la delincuencia, y dicen, bueno, ¿en qué momento me preocupo de eso? Porque en el día no estoy. Entonces, de esta realidad en particular surge la idea de decir, oye, aquí hay un problema con la jornada. Tenemos jornadas, parece, muy largas, y además los bajos sueldos. O sea, Chile ha crecido igual, dentro de todo, si bien no somos un país tan productivo, igual la productividad ha ido aumentando, sin embargo, ni han aumentado los salarios, ni se ha recompensado al trabajador del crecimiento económico con jornadas un poco más cortas. Entonces propusimos este proyecto hace un tiempo atrás y es un proyecto bastante sencillo, es simple, son 3 cuestiones fundamentales. 1, la reducción de 45 a 40 horas en la jornada ordinaria. Y lo digo esto porque, ojo, hay jornadas que son excepcionales, jornadas especiales. ¿Podría explicarnos la diferencia, por favor? Lo que pasa es que el Código del Trabajo tiene distintos tipos de jornadas. La jornada normal, la jornada como más común y la que más personas tienen en nuestro país, la jornada ordinaria, que son las 45 horas semanales máximo, a lo cual se le suman las 2 horas extra diarias máximo que se pueden pactar. Entonces son 6 horas más de las 45 y en aquellos trabajos que no tienen, por ejemplo, considerado el tiempo de colación, aumenta la media hora a 1 hora, o los tiempos de preparación. Entonces al final la gente igual trabaja más de 45 horas a la semana. Pero eso es la jornada ordinaria. Está la jornada parcial, que es una proporción de la jornada ordinaria, que son 30 horas actualmente, y después están los regímenes especiales. Por ejemplo, los transportistas, los que están arriba de naves, barcos, los choferes, los sistemas de turno. Bueno, los sistemas de turno igual tienen que ver con cómo se acomodan, pero con un límite igual semanal. Están las jornadas de 180 horas mensuales también. Hay distintos regímenes que son excepcionales, que son especiales y que hacen que el sistema sea bastante en sentido flexible. Hay mucha realidad. Pero esto modifica la jornada ordinaria porque obviamente es mucho más difícil para nosotros entrar al específico, por ejemplo, de los transportistas, que tienen un sistema mucho más. Ahora, si nos invitan a entrar a modificar, también podríamos discutir eso. O los que están en el artículo 22, que no tienen como fiscalización inmediata, que también es otro mundo. Pero modifica la jornada ordinaria de 45 a 40 horas semanales, esa es la propuesta, que en la definición de jornada se considera el tiempo de colación, porque es como que si te descontaran el tiempo para ir al baño en la jornada, son parte de la jornada.
Y luego que no se puedan reducir los salarios, ¿ya? En ningún caso, porque para que te reduzcan el salario actual tendrían que modificarte el contrato, alterarte la remuneración, y eso obviamente no se puede. No, está, por ley, o sea, el proyecto, porque no es ley todavía, señala explícitamente que no puede afectar en ningún caso las remuneraciones, porque además está bajo lo que recomienda la OIT, que la OIT en su momento, ¿cierto?, el año 1935, el convenio 47, dice reducir progresivamente la jornada a 40 horas sin afectar las condiciones de vida de los trabajadores. Diputada, y las remuneraciones. ¿Por qué no explicamos algo que para la gente es muy sensible, como un tema de número en la cabeza? El proyecto suyo son 40 horas semanales, reales. El gobierno habla de 41 horas semanales promedio. Flexible. Que suena como, y flexible, pero suena como una cosa que algunos interpretan como una reinterpretación media antojadiza del número. ¿Por qué no lo dejamos claro? La diferencia entre 40 real, 41 promedio. Bueno, mira, lo que pasa es que lo que yo veo del gobierno es que quiere apuntar hacia la mensualización o semestralización, en algunos casos son anualizaciones de la jornada. Es decir, no sé, por ejemplo, nosotros trabajamos en promedio realmente en Chile, más de lo que establece según la última encuesta, la ENCLA, son como 2.094 o 2.095, por ahí, más de 2.000 horas anuales. Entonces yo te podría decir, mira, tu contrato, hoy día se trabaja en promedio, o sea, en promedio eso al año. Entonces yo te voy a decir, trabájame al año 2.000 horas. Y vemos cómo se distribuye con ciertos límites, pero te puedo, en el fondo, tener 3 meses de corrido con jornadas muy largas. Sí. Y luego compensas con otros 3 meses, ¿ya? Y así. O si los semestralizas, por ejemplo, son, no sé, también 3 meses y 3 meses. Por ejemplo, la propuesta del gobierno incluye, por ejemplo, 12 domingos en un semestre. La actual propuesta de reforma laboral. Si 12 domingos, que uno diría, claro, son 2 domingos mínimo al mes, pero si está semestralizado puedes tener los 12 domingos de corrido y después 12 domingos sin poder tener descanso, ¿me entiende? Esa es la diferencia entre un límite semanal a lo que es el promedio, porque en el promedio tú puedes jugar mucho más con las horas, y en ese juego está el problema, que uno dice, bueno, cuando no hay negociación colectiva, quien va a imponer la distribución realmente de esos horarios es el empleador, porque va a decir, mira, la necesidad de mi empresa es esta y yo te necesito estos días con estas horas. Para el diputado Patricio Melero, su visión sobre el proyecto de las 40 horas que propone la diputada Vallejo y la opción y lo que propone el gobierno también. ¿Cuál sería el pro y el contra de todo esto? Gracias, Tonka. Yo creo que estamos en lo esencial de acuerdo en que la tendencia en Chile y en el mundo es a reducir la jornada laboral. Y la reducción de la jornada laboral llegó para quedarse, y lo importante es cómo lo hacemos a objeto de no afectar la productividad, no afectar el empleo y no generar condiciones que hagan difícil la aplicación de esta medida, porque hay que también ponerla en el contexto de que tenemos otros proyectos que también van a incrementar los costos. En paralelo a esto, recordemos que está también la reforma previsional, que aumenta en un 4% la cotización de los trabajadores, que también es de costo del empleador. También está el derecho a la vacuna universal, que también es de costo del empleador, y está el seguro de dependencia 02, que también es de costo del empleador. Entonces, no pensemos en los grandes, piensa en el pequeño, en el que tiene 10 trabajadores, 8, 15, 20. ¿Cuánta es la mediana empresa en nuestro país? Es gigantesca. Claro, el 80%. El 80%. Piensa tú. Usted dice que ahí las pymes van a la pérdida. Yo lo que digo nomás es que estamos de acuerdo en la necesidad de reducir la jornada. Camila y el Partido Comunista han planteado un camino, nosotros tenemos otro. Pero ambos apuntan a reducir la jornada laboral. Sí, pero la propuesta nuestra, dame un segundo, sí. Ángeles. Mira, yo creo que lo fundamental acá es 3 conceptos que son fundamentales. Primero, que esto sea gradual. Esto no se puede hacer de un día para otro. ¿Gradual cuántos años? Bueno, el gobierno ha planteado que sea igual que el aumento de la cotización del 4%, que se vaya haciendo gradualmente en 8 años para que las empresas puedan adaptarse. Se podrá discutir el plazo. Entiendo que Camila en un principio no daba plazo, ahora está hablando de 3 años, pero tiene que haber gradualidad. Esto es muy importante. Segundo, que algo decía Camila, tiene que haber flexibilidad horaria. Yo tengo gran confianza en los trabajadores, tengo confianza en los sindicatos, tengo confianza en los empleadores, para que puedan llegar en el marco de un promedio de 41 horas en el mes, tener la flexibilidad horaria para que la gente acomode su trabajo a las necesidades de la empresa y a la vida familiar. ¿Y usted cree que eso puede ser real? Porque un trabajador frente a su empleador
no están en igualdad de poca la condiciones y la negociación. sindicalización es baja. Chile es pero vergonzosamente baja. Es que eso, porque se habla del sindicato, pero el sindicato en Chile no existe. Martín, es que creo que el 20% quiero ir al punto. La imagen es, yo como empleado, oiga, ¿sabe qué? Necesito tener un horario flexible y no voy a trabajar el viernes. ¿Usted cree que tiene esa posibilidad de? No, pero total. O más bien, se lo pregunto más seriamente, ¿cómo garantiza el gobierno con este proyecto de que esa posibilidad es real? Y va a quedar en manos del empleador y no primero, del empleado y no del porque empleado. se hace obligatorio reducirlo a 41 horas en el promedio. De manera tal de que ya no queda sujeto a la voluntad, sino que la ley lo impone, que hay que reducir la cantidad de horas de 41. Segundo, sin ningún tipo de máximo, horarios, sí, por ejemplo, horas diarias y horas semanales, horas mensuales. Siempre el máximo siempre va a ser 12 horas, y hay que tener cuidado con las horas extraordinarias. De manera tal de que, vuelvo a insistir, la ley va a dar un marco y yo tengo plena confianza en los trabajadores. Hoy día, sin ley, hay muchos que ya están en jornada de 40 horas. Vimos en la comisión de la Cámara de Diputados, en los conservadores de bienes raíces de San Miguel, la empresa cervecera Heineken, ayer vimos un restaurante que hace comida rápida. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo. Porque lo que necesitamos es flexibilidad, porque hoy día la tendencia del mundo es no imponer las cosas, sino que las personas logren y lleguen a acuerdo. Ese creo yo que es el camino. Y la tercera cosa, que me parece muy importante, además de la flexibilidad horaria, además de la gradualidad, es también la adaptabilidad laboral, que permita adaptar la jornada de trabajo. Hablaba recién con Raquel, el impacto, por ejemplo, de la tecnología. Hoy día, lo que tú antes demorabas 2 horas en hacer, hoy día con un instrumento, con un robot, lo haces en 5 minutos quizás. Entonces, todo esto también impone y ayuda a que tenga que ir la reducción de la jornada en un camino de gradualidad, adaptabilidad y flexibilidad horaria para que tenga éxito. Ahora, este es un proyecto que tiene una tremenda popularidad. Sí. Alrededor del 70%, ¿no es cierto? Claro, ¿quién no va a querer la gran mayoría de la gente. del gobierno. No, el del gobierno tiene más adhesión que el de Camila. Sí, el del gobierno, depende de las encuestas que uno mire, pero la última pregunta de la academia. Puesto, claro, en la última pregunta de la academia, puesto uno al lado del otro, tiene más apoyo el del gobierno, porque incluye el tema de la flexibilidad, digamos. Pero es importante que la gente finalmente sepa qué es lo que se está votando. Claro. Por lo tanto, este claramente es un proyecto que se va a aprobar con alguna cosa, creo yo, de buena voluntad, y creo que eso favorecería muchísimo a todos los chilenos. Creo que los chilenos aplaudiríamos que este proyecto fuera aprobado, pero a mí hay una cosa que me preocupa, que es qué pasa con el tema efectivamente de la productividad y qué pasa con las empresas que están ahí, las más chicas sobre todo, por eso que pueden ser muy es tan frágiles importante y que la están ahí gradualidad. rajuñando el mes a mes. ¿Qué pasa con esas empresas, diputada? Porque, claro, yo le voy a decir al dueño de esa empresa, mire, lo que usted antes pagaba, qué sé yo, 1.000 pesos por hora, ahora esa misma hora va a costarle 1.200, ¿no es cierto? Pero va a producir los 1.200 o los 1.300 que necesita para tener algo de rentabilidad. ¿Eso cómo lo aseguramos? ¿Dónde está el fundamento, sobre todo el fundamento técnico, que nos asegura que eso se va a dar? Porque si no, nos estamos engañando. Sí, mira, lo primero es señalar que nosotros en la redacción del proyecto dijimos que una de las cosas que se tenía que discutir en particular, una vez votado en general, era el tema de cómo graduar la implementación. Porque de hecho cuando nosotros recogemos la recomendación de la OIT, se señala que las implementaciones tienen que ser graduales, obviamente no pueden ser de una. Entonces, por eso pusimos una indicación al proyecto, conversada con las pymes, de una gradualidad de 2 a 3 años. De hecho, todavía se puede conversar, pero lo que proponemos es básicamente que se vayan adaptando porque entendemos, en conversación con la CONUPIA, de que ellos no pueden acomodarse al mismo ritmo que una gran empresa. No, te puede reventar una pyme. Obviamente. Entonces, de hecho, ellos apoyaron el proyecto 40 horas y dijeron, bien, perfecto, pero nosotros también necesitamos como una gradualidad. Bienvenida a la gradualidad para ello, entendemos la realidad, son súper importantes las pymes en nuestro país, dan la mayor cantidad de trabajo en este país y tienen poco apoyo. Entonces también nos dijeron, usted ayúdenos también a pedirle al gobierno más recursos en capacitación, transferencia tecnológica, el acceso a créditos, que ahí está el problema de las pymes principal, más que la jornada, ¿ya? De las facilidades y el apoyo que le da el Estado con recursos concretos y directos para su desarrollo. Por ejemplo, transferencia tecnológica, ¿ya? Mantención de... que nosotros no podemos proponerlo porque yo no tengo atribuciones constitucionales para proponer proyectos que involucren recursos del Estado directamente. Entonces, ellos nos pidieron apoyo en eso y bienvenido sea. Ahora, claro, ¿cuál es la...? Entonces, el tema de las pymes está bastante resuelto y se va a ir conversando más. Ahora,
El tema, hay dos como opciones. Uno, que tú te ajustes como empresa y con tu equipo de trabajo, los trabajadores digan, perfecto, 1 hora menos al día, ya podemos hacer incluso mejor la pega en menos tiempo, salimos antes. Bien, la productividad se mantiene o puede aumentar si es que hay más motivación. Hay otras realidades que son, por ejemplo, los que tienen sistemas de turno que tienen que estar 24/7 funcionando, entonces esas 5 horas menos a la semana por trabajador tienen que compensarlas con otros contratos de trabajo. O con horas extra, que serían mejor pagadas. O con horas extra, que a lo que tú... O sea, eso es lo que quería señalar, porque en Chile se dice que hay bajo salario, que se dice, hay bajos salarios, muy bajos salarios. Entonces, no debería ser mala noticia que una propuesta apunta a aumentar el valor del trabajo. Es decir, nosotros como reducimos la jornada manteniendo la remuneración, lo que va a pasar inmediatamente es que el valor de tu hora de trabajo aumenta. O sea, no es que te paguen un salario mayor, pero si te quieren contratar 1 hora extra, tu valor de hora extra aumenta. Por eso ellos dicen que aumentan los costos. En los casos a la empresa de que tengan que cubrir siempre esos turnos, no los que se acomoden. Claro. Entonces, eso tiene cuestiones que para un empresario decir se asustan, ¿ya? Pero para el país, decirle a los trabajadores, o sea, darle la posibilidad a los trabajadores que su hora extra, que ya vale X, pueda aumentar en un porcentaje, es aumentar el valor de su trabajo y además, si no es con hora extra, lo que hay que hacer es contrato de trabajo y hoy día tenemos desempleo. Entonces, también una oportunidad para crear empleos. ¿Y por qué el presidente dice que se peligran 350.000 puestos laborales? Es que habría que eso lo dijo preguntarle porque dijo 250, ahora son 350, no tenemos ningún estudio concreto que nos diga eso. El gobierno tiene estudios, Camila, la que no tiene estudio es la propuesta de ustedes, como lo reconoció Carlos Caliota. Y eso, hoy día esto hay que pensarlo muy bien, porque estas cosas, obviamente yo ya lo dije, todos compartimos el objetivo. Pero vuelvo a reiterar, esto significa, Martín, que a un pequeño y mediano plazo, que entre paréntesis, Camila habló con la CONUPE, nosotros hablamos con la CONAPYME, que es mucho más grande, y la CONAPYME nos pidió, por favor, rechacen el proyecto como está, si es que no lleva gradualidad, si es que no lleva flexibilidad horaria. La CONAPYME nos ha dicho, el proyecto como lo está planteando Camila Vallejo es malo para las CONAPYME, para las pymes del país, malo. Porque les introduce, ya lo dije, un costo tremendo, Martín. Es un 12,5 más en la planilla, 4% más de cotización obligatoria de revisión, sala cuna universal, vamos en un 15% más. A una planilla, eso mensualmente es mucha plata. Entonces, está bien. Primera cosa. Segunda cosa que yo también quiero decir y que es muy importante. Hablamos mucho de que la rebaja horaria, la cantidad de horas, es por sí solo lo que va a generar este círculo virtuoso. ¿Dónde queda el tema de la educación? Tenemos bajo nivel de educación en Chile, por eso que es tan importante el proyecto de modernización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que cambia el eje de cómo capacitamos a nuestra gente. Es muy importante la tecnología. Es muy importante, Raquel, mejorar el sistema de transporte público. Hoy día un trabajador se lleva 2-3 horas en eso. ¿Patricio? Y hay una propuesta ahí que me preocupa, yo quiero preguntársela a Camila, porque ellos también quieren introducir dentro de las 40 horas que esté incorporada la hora de almuerzo. O sea, eso significa que vamos a bajar las horas trabajadas a 37. ¿Resiste un país trabajando 37 horas semanales? Alemania está en 30, pero incorporarle el almuerzo. La productividad es bajísima, entonces también, ¿qué pega hace el gobierno con las otras aristas para tratar de contrarrestar y eventualmente el trabajador tenga? Pero a ti te parece bien, Ángeles, sí, pero a ti te parece bien incorporar la hora de almuerzo como parte de la jornada de trabajo. O sea, ¿cuántas horas efectivas reales van a quedar? Diputado Camila... Entonces, en esto hay que tener gradualidad y flexibilidad también y no generar un problema mayor, porque a propósito de la pregunta, si no hacemos estas cosas, evidentemente lo que va a hacer el empleador es que va a sustituir trabajadores por tecnología. La diputada y eso quería es malo, decir algo ¿cierto? Con respecto a lo que estaba planteando usted. Sí, a ver, primero, el gobierno se ha jactado de que nuestro proyecto es malo porque tiene poco artículo y siempre dijo el tema de la colación, el proyecto, siempre estuvo ahí. Yo no sé si no se lo leyeron, era súper corto, debieron haberlo estudiado un poco más porque el tema de la colación siempre estuvo incorporado como parte de la jornada en la propuesta. Se especificó mucho más en las indicaciones, pero estaba ahí. Entonces, es raro que ahora se sorprendan como algo nuevo porque esa propuesta estaba ahí desde el principio y siendo un proyecto tan simple me llama la atención de que no lo vieran, no lo estudiaran bien. En segundo lugar, nosotros vamos a tener una conversación con la CONAPYME porque obviamente hay dos grandes gremios, uno representa un 50%, el otro 50%, tienen miradas distintas, hay que conversar con todo. Pero eso de que no incorpora gradualidad es mentira porque el proyecto sí incorpora gradualidad para las pymes. ¿Ya? Hay una propuesta originalmente de no lo contemplabas, ¿no? Lo pusiste ahora, ¿no? La gradualidad. Estaba señalado como
para incorporarse. Sí, pero originalmente era el tiro, ¿no? El articulado no lo tenía, ahora lo tiene. Muy bien. Y yo creo que se va a aprobar, si es que estamos todos de acuerdo en la Comisión de Trabajo, por cierto. Ahora, lo que yo quería señalar respecto al tema de la situación económica y la productividad. Porque, claro, lo central para nosotros es mejorar la calidad de vida. Nosotros tenemos la convicción de que mejorando la calidad de vida del mundo laboral, de los trabajadores y trabajadoras, todo el país avanza. El país más calidad, avanza. más productiva. Obvio. Pero esto los países desarrollados lo vieron antes de ser desarrollados. Es decir, por ejemplo, en 1994-96 España redujo la jornada laboral teniendo un PIB per cápita bajo. De hecho, la economía estaba negativa. El año de implementación aumentó, al año siguiente llegó a un 4%. ¿Ya? Luego vamos a los países, no sé, Holanda, Alemania, Estados Unidos. O acá en Chile 2005, de 48 a 45, hubo más crisis, se perdieron mucho empleo. Porque uno dice, es que esos países que trabajan menos son países desarrollados, no son igual que nosotros. Pero hay que compararnos con ellos, o más bien hay que compararnos con ellos cuando hicieron la reducción de la jornada. Y eso fue décadas atrás. Y en esos momentos el Producto Interno Bruto de esos países no era superior al de Chile. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasó con su economía? No decrecieron, no se fueron a crisis, ¿cierto? Sino que aumentaron el crecimiento económico, aumentaron la productividad. Obviamente, y porque no voy a mentirle, no tiene que ver solo con la reducción de jornada, sino que abre la oportunidad de discutir otras cosas. Sí, lo así como de cómo mejoramos la productividad, cómo innovamos. Entonces también es una oportunidad para presionar al país de decir, bueno, invertamos más recursos también en el país. Hay que tener cuidado con presionar a los países y jugar con las expectativas y generar costos a gente que hoy día ya está muy apretada. Es que eso quería comentar. Me preocupa, digamos, que a veces se ven las cosas claras. Y después vamos con alguna idea del público también a través de las redes sociales, dirección, para revisar. Ya, este proyecto es súper popular, porque todo el mundo quiere trabajar menos y ganar más, pues eso es obvio, partamos de esa base. Y todos queremos aquí lo mismo, ojalá nosotros trabajar menos y ganar más. La gradualidad, y esto es una opinión personal, es súper importante, porque si tú no haces la gradualidad de la mano de una fuerza laboral potente, o sea, sindicatos que existen, aquí se puede ir a la cresta el proyecto y puede ser, a mi juicio, un salvavidas de plomo. Porque si el trabajador no tiene la capacidad de negociar con el empleador, ¿qué va a pasar? El empleador, cuando se ve acogotado, porque tiene menos horas laborales y pagar más, y va a estar ahí en el punto de equilibrio y de repente va a bajar, ¿qué va a hacer? Va a ejercer su labor de empleador con un empleado que no tiene, no sé hasta dónde agarrarse, y lo va a despedir. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Todo esto que tú estás diciendo que ocurrió en Europa, y me parece fantástico, y lo que nosotros deberíamos copiar, tenía una fuerza laboral donde habían sindicatos súper potentes. Aquí el 20% de la población laboral en Chile está sindicalizada. Pero, Martín, o sea, hay un 80% que lo más probable es que no tenga cómo ejercer un poder. No es necesario tener Les propongo una cosa, la respuesta a la pregunta de Martín. Tenemos un tuit también, varios tuits con opiniones y preguntas, todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos y quédate con el debate acá en Bienvenidos. Pausa comercial y ya regresamos con Bienvenidos. De acuerdo, ¿no es cierto?, a reducir la jornada laboral. Muchas gracias, vamos a sacar sus tweets y todas sus preguntas. Y yo tenía una pregunta a Camila, básicamente tenía que ver con esto se hace gradualmente, por ejemplo, que no sean 3 años, que sean 5 años, 6 años, para que las pymes, sobre todo en nuestro país, que son la gran mayoría, se puedan ir adaptando y también se pueden incorporando la tecnología que se va a incorporar, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Cuando se implementó esto en países europeos desarrollados, incluso en momentos de crisis, ¿no es cierto?, funcionó, con economías que estaban débiles. La pregunta es, ¿la fuerza laboral, si no está sindicalizada, va a poder ejercer una suerte de negociación con su empleador que a todas luces en algún minuto va a perder su punto de equilibrio, porque esto requiere un momento de adaptación? Entonces, el miedo que mucha gente le da es que esto sea una medida que sea un salvavidas de plomo, o sea, que sea muy buena en términos populares, pero al momento de implementarla, la fuerza laboral, como no va a tener negociaciones, el empleador va a decir, ¿sabes qué? Estoy al límite, prefiero trabajar con menos, que hagan más, les pago un poquito mejor, pero reduzco mi fuerza laboral, y eso quizás lo que dice el presidente, que hablar de estos 350.000 que podrían quedar sin trabajo. ¿Qué opinas tú acerca de eso? A ver, lo primero es que tú tienes mucha razón, Martín, en señalar la importancia de la negociación colectiva y la sindicalización para efectos de conseguir mejoras en las condiciones laborales. De hecho, todos los países que han logrado jornadas laborales más cortas con flexibilización, o sea, con distribuciones distintas de los horarios de la semana, es porque el sindicato participa en eso.
no lo impone unilateralmente el empleador. Entonces, por eso la flexibilización termina siendo positiva para ellos, porque logran negociarla, ¿ya? Porque logran proteger algunas cosas y decir, mira, esta es la distribución que más nos conviene a nosotros, ¿ya? Y llegan a un acuerdo negociado colectivamente, incluso por ramas, ¿ya? Por sectores productivos. Por eso Alemania, por ejemplo, se saca como un buen ejemplo. Ellos tienen una sindicalización alta, pero además el impacto de las negociaciones colectivas son muy fuertes. Como nosotros no tenemos esa realidad, es importante que la ley fije límites. Porque como no tenemos una sindicalización muy grande, porque hay muchos trabajadores que no se sindicalizan por miedo, o hay grupos que negocian, si ellos exigen algo y otro le dice, mira, no, yo te voy a trabajar más, entonces, ya como tú no me vas a trabajar más, te vas para la casa. Claro. Como tenemos una desprotección muy grande en el sentido, es importante que haya una ley que fije límites, para que no se dé paso a los abusos. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, no sé, han aparecido en las noticias y esto es una realidad, si los trabajadores y las trabajadoras lo saben, por ejemplo en las cajas. Hay mujeres que trabajan en las cajas y no las dejan ni siquiera ir al baño, ¿ya? Y ellas lo saben, o sea, les pasa en la vida diaria. Sí. O sea, ni siquiera pueden negociar ir al baño. Anda a negociar, esa misma trabajadora, dile, no, tú vas a negociar tu jornada laboral, porque cómo no vamos a confiar en ti. Porque la ley lo dice. Porque, claro, no lo va a lograr. No, porque en el caso de la propuesta de gobierno, y ahí está la diferencia, la propuesta de gobierno dice, no, los trabajadores se pueden poner de acuerdo con el empleador de manera individual cómo distribuyen su jornada. Nosotros decimos, eso es ficticio. ¿Por qué no, Camila? Por lo que te digo, por la realidad de nuestro país. Nuestra realidad, pero para terminar. Mira la diputada y va usted. Sí, quiero hacerme cargo de eso. O sea, una trabajadora, una caja, te va a decir, no voy a decir, pero te va a mandar, porque ella sabe que no puede pararse frente al dueño de la cadena de supermercado y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito mi horario protegido para ir al baño. O yo quiero salir más temprano estos días. Te va a decir, bueno, el empleador sabe ella que le va a decir, bien su propuesta, pero no es lo que me sirve. Si a ti no te gusta, si no te gusta, que pase el siguiente o la siguiente. Eso es lo que va. Por eso nosotros decimos, bueno, independiente incluso si de buena forma el empleador quiere hacer una buena distribución de jornada de acuerdo con los trabajadores, que tenga un límite. Que tenga un límite, porque el límite semanal te garantiza al trabajador cierta protección. Es decir, que si de repente el empleador se quiere pasar de rosca, ¿cierto? Y decir, oye, yo te quiero tener más del límite, más de las 45 con las horas extra, no sé, ponte tú 70 horas en la semana y no, te la compenso. Y la trabajadora dice, no, es que no me sirve porque tengo hijos, por ejemplo, que cuidar esta semana, no los puedo postergar 2 semanas. ¿Qué pasa ahí? Cuando no hay acuerdo, la ley te dice, no, esto excede el límite, por lo tanto tú tienes que respetar el límite semanal de las 40 horas. Yo quiero ser en esto muy claro y muy categórico. Esta ley no necesita que haya un sindicato para que se adapte la jornada o se haga flexibilidad horaria. Lo pueden hacer grupos negociadores, lo pueden hacer los trabajadores directamente y lo pueden hacer los sindicatos. Pero se te divide, Patricio, se te divide el equipo. Martín, no, ¿por qué se te va a dividir? Porque puede haber un grupo que quiere decir, puede haber un grupo que quiere decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a trabajar el doble. Sí. El doble y me gano ese extra que me van a pagar bien. Sí. Entonces el empleador debe decir, bueno, si yo le quiero pagar el doble a esto, me quedo con el 70% de los trabajadores, porque no hay negociación, porque se dividen las fuerzas. Eso es lo que quiero decir. Pero mira, primera cosa, esto no es al libre albedrío de como quiera el empleador o como quiera el trabajador, sino que va a estar reglado en la ley. Vuelvo a insistir, no se puede trabajar más de 41 horas y no se puede tener una flexibilidad horaria que te haga trabajar más de 10 horas. ¿Y la hora extra? Las horas extras son aparte, pero tampoco tú puedes tener un uso abusivo de ellos. Segundo, yo vuelvo a depositar la confianza en la capacidad de los trabajadores que no necesitan de un sindicato. Vuelvo a decir, hoy día hay varias empresas en el país que tienen jornadas de 40 horas sin que haya mediado sindicato alguno. Entonces, ¿por qué siempre estamos bajo el principio de la mala fe? Siempre estamos mirando el lado raro, el lado malo. Yo tengo cada día más confianza en este país, cada día más confianza en la capacidad de los trabajadores que son cada día más inteligentes, más empoderados. ¿Y los empresarios tienen confianza? Tengo cada día más confianza en el sentido de responsabilidad social, y los que hacen mal las cosas cada día son más apartados y castigados por la sociedad, Martín. Les propongo... Y yo creo que en eso tenemos que avanzar a una realidad. Si aquí, mira, hoy día tenemos un proyecto de ley de teletrabajo que permite el trabajo a distancia. Camila Valleja y el Partido Comunista lo votaron en contra. Hoy día tenemos un estatuto especial para que jóvenes puedan compatibilizar trabajo y estudio. El Partido Comunista y Camila Vallejo lo votan en contra.
¿por qué no creen en la capacidad de las personas? ¿Por qué no se hacen cargo de un mundo que ha cambiado? ¿Por qué no se hacen cargo de una sociedad en que las personas quieren trabajar a determinada hora, otro rato quieren poder estudiar? ¿Por qué esa mamá puede trabajar media jornada y en la tarde preocuparse de sus hijos? Eso es lo que está pasando en el mundo entero. Flexibilidad horaria, capacidad de ponernos de acuerdo, entendimiento entre las partes y no siempre la mirada desde el punto de vista de la desconfianza. Tú siempre me quieres fregar y yo me quiero abusar. Eso ya hay que desterrarlo del conjunto. Yo tengo cada día más confianza en que una buena ley lo va a regular bien y va a permitir que se expresen estas cosas. Revisemos un tuit, revisemos lo que dice nuestro público. Hay preguntas, hay opiniones y luego seguimos conversando y hay más preguntas acá en el panel también. Alberto Hermozábal en @bienvenidos13 pregunta: ¿la flexibilidad a la que apunta el gobierno eliminará las horas extras? Desgraciadamente muchos trabajadores cuentan con esas lucas para aumentar su salario. ¿Le damos la respuesta? Sí, al tiro. Siempre y cuando que no pase de un límite máximo de 12 horas. No puede hacerlo trabajar 14 o 15, meterle todas las horas extras que quiera. Perfecto. ¿Hay otro tuit? O sea, para contestar bien, no las elimina entonces. No las elimina, pero las acota. Las acota. Las acota, ok. Son 2 días. Yarel Aguilar: mi marido es dentista y con la reforma tendrá que despedir personal de su consulta, ya que le significa dejar de trabajar una semana al mes y los gastos son los mismos. Diputada, ¿le quiere responder o comentar algo a Yarela? ¿Cuál reforma está hablando? Tiene menos horas. Claro, con la reforma. No dice cuál. Yo le puedo contestar. No, pero tiene toda la razón. Porque lo que le está diciendo es que ahora va a trabajar un 11% menos y probablemente el dentista no tiene los recursos para financiar los gastos que le significa ese aumento, o de contratar a otra persona o de pagar las horas extras. Cuando usted habla de porcentaje, solamente un dato. Las empresas trabajan, esto es como los platos de pero comida. ¿por qué las 41 horas más va a significar algo distinto? No, porque no es una hora más. No, las 41 horas. 41 no, promedio. Las 41 horas. ¿Por qué el impacto es tan distinto? Sí, porque la diferencia con tu proyecto, Camila, es que el nuestro tiene flexibilidad horaria y el tuyo tiene rigidez horaria. Pero entonces si ese dentista promedio... puede ponerse de acuerdo con esa chiquilla que la tiene trabajando y decirle: oye, los miércoles, jueves y viernes tú en vez de irte a las 6 te vas a las 8. Y yo después con eso, digamos, compenso y arreglo. Y los lunes llega más tarde porque los lógico, si eso consiste en la capacidad que se ponga de acuerdo, es auxiliar de odontología. Pero tiene que compensar las otras horas igual. Claro, porque el 41 horas en promedio. Pero no pasándose del promedio de 41 en el mes. Esa es la verdad. No, es que ahí está la trampa, porque nadie entiende, al menos que esconda algo, porque nadie entendería por qué 40 horas semanales se pierden 350.000 empleos y 41 aumenta el empleo. Aumenta el empleo. Pero eso tiene, ¿y por qué si el gobierno, a menos que realmente no reduzca la jornada laboral? De trabajar? ¿Por qué? Esa magia. Por favor, diputado, conteste lo que le pregunta, por favor, la diputada, porque así... Ya, pero es que me hacen varias preguntas a la vez. Pero vamos a lo que le dice la diputada. Dígame. ¿Por qué tanta diferencia entre esa hora de diferencia? Una hora de diferencia, en un caso destruye empleo y una hora más de trabajo crea empleo. Porque el proyecto del gobierno es de 41 horas promedio mensual. Y eso significa entonces que quizás una semana vas a trabajar, en vez de 41 vas a trabajar 45 o 47 y la otra quizás vas a trabajar 38. ¿Eso qué es lo que hace? Permite que mucha gente que hoy día no puede cumplir una jornada rígida de 45 a 40 horas, pero sí lo puede hacer part-time mediodía. Entonces incorpora a mucha mujer, incorpora a mucho joven que quiere compatibilizar trabajo y estudio, que hoy día con la rigidez horaria no está disponible para una jornada completa, pero que una jornada parcial sí está. Ese es el círculo virtuoso. Y por eso que la propuesta de Camila, como es rígida, no permite esa adaptabilidad. Por eso es la crítica que nosotros les hacemos, que no va con los tiempos modernos, que no va con lo que hoy día los chiquillos jóvenes quieren. Hoy día quieren trabajar, quieren viajar, quieren estudiar, quieren tener tiempo para el deporte. Pero igual implicaría gasto el mismo para gobierno, la empresa, porque tendría que contratar más gente, ¿no? No, porque son las mismas 41 horas, Ángeles, no hay horas extras. Lo que pasa es que tú las distribuyes de manera tanto. Le permites al trabajador ir a la empresa y trabajar solamente en la mañana o trabajar una cantidad de horas. En el proyecto de Camila, o usted trabaja 40 horas de corrido en la semana o no hay posibilidad. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando puede trabajar menos si el empleador es liberante? No, pero si ustedes mismos dicen que genera empleo, ¿quién paga el empleo? El mismo empleador, pues. Entonces es un costo. Pero si le estamos diciendo, pero por eso, Camila, nadie ha dicho que esto no tiene costo. Por eso que yo te digo que es tan importante la gradualidad. Yo creo que tus 3 años son pocos. Yo una pyme nos han pedido, por favor, señores, no aprueben este proyecto así. Necesitamos al menos 6, 7 años para aplicar esto. 3 años, Camila, diputado, es poco. ¿no se entiende cómo ustedes dicen que su propuesta no involucra costos para la empresa a la par que dicen que va a generar empleo? Porque el empleo
tiene costos. Yo no he dicho que no tenga costos, Camila, digo que los distribuye de forma distinta, con flexibilidad horaria, respecto a la rigidez de Yo quería decir un elemento sobre el tema de la confianza de los trabajadores. Yo, de verdad que esta propuesta justamente apunta a reconocer el trabajo importante que hacen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Estamos de acuerdo. Gracias a ellos, principalmente, este país crece con dificultades, pero crece porque está todo en contra, ¿ya? Y crece, la verdad es que porque ellos se esfuerzan día a día. Yo de verdad que no me cabe en la cabeza cómo podemos decir que el chileno no quiere trabajar, es flojo. Yo veo cómo se levantan 5 de la mañana, 4 de la mañana algunos, salen a sus trabajos, llegan a tomar desayuno a su casa porque al trabajo porque no alcanzan en la casa. Y esa es la realidad, no alcanzan en la casa porque salen muy temprano y llegan tarde. Esa gente es de esfuerzo, es trabajadora. Probablemente no tiene ni tiempo de descanso ni tiempo para pasar en familia. Entonces, ¿cómo no le vamos a reconocer a ellos su valor? Y por lo tanto decirles, sabes que todo lo que ha aportado este país merece una recompensa con una reducción de jornada laboral que además tu proyecto del gobierno no hay diferencia. Les pedimos seguir con las preguntas, doctora. Perdón, sí. Y protegiéndolo con un máximo para que no se pasen de la raya, porque es la realidad de nuestro país. No digo que seamos malos todos, pero cuando la empresa tiene necesidades de productividad, de maximización de utilidades, ¿ya? Y se lo carga todo el trabajador, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer el empleador? Es tenerlo reventado 12 horas diarias durante muchos días para que él se pueda quedar como empresa, ¿cierto?, con lo que genera, con las utilidades que se generan, ¿ya? En vez de decirle, ¿sabes qué? Por ejemplo, con innovación tecnológica, hoy día lo que hacía una persona lo hace una máquina, por lo tanto, en vez de despedir a esa persona, lo pongo con una jornada más corta, manteniéndole el sueldo, haciendo otras funciones en compañía con otro trabajador. Eso no lo hacen los empresarios. ¿Qué es lo que hacen? Los despiden. Eso fue la huelga de Walmart. Entonces, ¿por qué la negociación colectiva es importante y no desproteger en una negociación individual a los trabajadores? Es justamente para evitar ese tipo de cosas. Sigamos con las Por eso es importante proteger la negociación colectiva, cuestión que no hace la reforma laboral, más bien la elimina. Doctora, sí, yo quiero hacer una reflexión que tal vez, no sé, puede ser como el elefante, digamos, blanco que está en la cristalería. Y nadie lo ve. Nadie ha hablado de eso. Y yo, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar en un hospital en alguna vez en Canadá y acá. Y la vez que a mí se me ocurrió decir, ¿a qué hora tomamos café?, a las 11 de la mañana casi se murieron, digamos, porque de alguna manera, claro, el tema de la productividad es algo que no hemos conversado en el sentido siguiente. Yo llevo 31 años trabajando y de haber visto en muchos hospitales gente que llega efectivamente a tomar desayuno por las razones que sean, porque viven muy lejos, lo que sea, pero de ahí a fumar el café, revisar el Gmail, revisar el mail personal primero, almorzar 1 hora, paso cansado, cansino, qué sé yo. Entonces, que la gente no crea que esta reducción de la jornada laboral es que va a trabajar 2 horas menos, pero se va a tomar las mismas horas. En Europa eso no pasa. Hay que cambiar la mentalidad. La gente en Europa a las 4 de la tarde sale, pero ha comido una colación breve y ha trabajado las horas que tienen que trabajar. Por eso las pymes familiares son tan exitosas, porque toda la gente está absolutamente enfocada en el resultado. Y por lo tanto, no es que hay que ir a marcar el paso, hay que ir de alguna manera a cambiar la mentalidad de las personas en el sentido de trabajar en forma más eficaz y eficiente en un menor tiempo para poder vivir mejor. Cuando esta ley, la ley que actualmente nos rige, fue promulgada, la expectativa de vida de los chilenos era 70 años, ahora son más de 85. Entonces, realmente vale la pena tener menos jornada laboral para vivir la vida y, ¿cierto? Doctora, es el gran cambio de trabajar para vivir que vivir para trabajar. Es el lema que empujamos esta reforma, justamente cambio porque, cultural. Mira, yo creo que es una oportunidad tremenda esto, de verdad lo digo, porque a veces unos hablan, por ejemplo, de los tiempos muertos. ¿Cómo evitamos los tiempos muertos en una producción? Es organizando mejor la producción, ¿cierto? Implementando un buen liderazgo empresarial, diciendo, mira, esto se va a organizar así, estos son los tiempos, ¿cómo optimizamos el uso del tiempo? Entonces, es una conversación que se tiene que dar. Y la única forma en que se da esta conversación es diciendo, bueno, como nos tenemos que apretar, hagámoslo de mejor forma, optimicemos el tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que eso también es importante porque una de las cosas, siempre como que se le echa la culpa solo al trabajador y de repente quien lidera la empresa también tiene responsabilidad en cómo organiza la producción. Por ejemplo, en la construcción, a veces hay tiempos muertos y es porque falta más supervisión, estar ahí y organizar de mejor forma los tiempos. O sea, la responsabilidad fundamental. Y si todos los trabajadores le dicen, mira,
como te vas a ocupar todos los días, te va a llegar a la casa, tienen mucha responsabilidad más en el hogar, así aprovechan de compartir. Yo sé que hay jefas de hogar que están viendo los matinales y saben que a veces les toca todo a ella. Entonces, chiquillo. A mí, a la mujer del jefe de hogar no le sirve que solo un mes el marido se preocupe cuando llega a la casa, sino que es una cuestión de todos los días, por eso el límite diario es importante. Pero la gracia de esto es que, primero, es una oportunidad para decir a los trabajadores, estés desocupante, entonces el otro día queremos que estés con mejor ánimo, vamos a hacer mejor las cosas, vamos a optimizar el tiempo porque vamos a salir antes. ¿Ya? Eso es súper bueno, un diálogo que realmente es como genera efectos positivos. Y además permite disminuir el estrés laboral. Y aquí yo paso al tema de la salud mental, que ojo, somos una bomba de tiempo. Somos una bomba de tiempo. Rápido, no a 10 años más. Ahora los trabajadores van a empezar a explotar. De hecho, ya los niveles de suicidio, las licencias han aumentado muchísimo, el ausentismo laboral, los accidentes de trabajo a las 12 horas diarias aumentan, esto lo dice la OIT, la misma OIT. Pero Camila, dice, tú no puedes, o sea, lo que disminuye los riesgos de accidente laboral son jornadas de 8 horas. Pasado eso, aumentan los accidentes laborales, aumenta el ausentismo laboral. Por lo tanto, si tú tienes a trabajadores más felices, con más libertad para usar su tiempo el día a día, en las tardes, por ejemplo, porque salen antes, llegan con otra disposición también al trabajo. ¿Ya? Y eso es obviamente un círculo virtuosísimo y por eso los países que han implementado esto a la larga les va bien en términos productivos, económicos y también familiares. Diputado, y después pregunta pero mira, primera cosa, no generemos sobre expectativas del efecto que va a tener la reducción de la jornada como para solucionar todos los problemas de la vida cotidiana. Porque no va a cambiar probablemente el Transantiago, tenemos que avanzar en Transantiago, tenemos que construir más líneas de metro y facilitar el transporte. No va a cambiar la salud mental en forma muy importante si esto también nos lleva un cambio cultural y no hay formas de apoyo para que la gente... y de la ley de salud también, diputado. Desde luego, de la ley de salud que también, entre paréntesis, la estamos modificando para bien. Pero yo también quiero poner el caso de gente que dice, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar más horas, porque para mí lo más importante es que yo necesito ganar más dinero, porque yo ganando más dinero doy un paso adicional. Yo quiero formar un pequeño negocio, quiero tener una actividad distinta, quiero viajar. Entonces, no miremos exclusivamente el punto de vista de que hay gente que quiere reducir de su jornada, que me parece muy loable, y los dos proyectos apuntan a eso, pero también hay gente que legítimamente quiere trabajar más, doctor. Entonces, por eso que es tanto mejor el proyecto del gobierno que el proyecto de Camila, porque le permite, le da esa libertad, que el que quiere trabajar más, trabaja más. El que quiere trabajar menos, trabaja menos. Pero siempre en un límite. No debería estar el Estado o el gobierno en contra de esa situación, porque si una persona por necesidad quiere trabajar 15 horas, quiere trabajar 18, eso no corresponde. Eso no corresponde porque atenta contra su salud mental y su calidad de vida. No solamente lo económico es lo que tiene que motivar a que esta persona se reviente trabajando. Espera, y le quiero hacer una pregunta. Me parece interesante este debate, más allá de los sectores políticos, sino que en beneficio de la población. Porque usted antes dejó en evidencia que el proyecto que presentaba Camila y su sector en un principio no integraba la gradualidad como un punto hacia el gobierno. A mí me parece que eso no corresponde porque creo que aquí deberíamos trabajar en conjunto en mejorar las condiciones de los trabajadores, así como reconocer también que fue el sector de ella hace 2 años atrás que presentó este proyecto cuando nadie antes estaba hablando de esto. Por lo tanto, creo que de ambas partes no puede haber beneficio. Ninguna mezquindad en eso. No, claro, y obviamente, ¿cómo no reconocer que tuvieron la capacidad de poner el tema sobre la mesa? Y ustedes han hecho sus aportes también. Pues finalmente, bien, la idea es que este proyecto quede lo mejor posible. En eso consiste el Parlamento, pero solamente a tu comentario anterior, Jenny, libertad para elegir. Cada ciudadano sabrá dónde le aprieta el zapato. Pero yo creo que el Estado tiene que proteger la libertad para elegir, porque tienen que haber condiciones acá no puede haber, Jenny, un dignidad. Estado nodriza que le diga a los chilenos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Yo creo, dame un segundo, yo creo en la libertad de los ciudadanos para hacer como les parezca. El Estado lo que tiene que hacer es regular. Pero todo, porque en materia valórica el sector no da la libertad. Usted puede pasarse. ¿En qué no hemos dado libertad? ¿En qué? Pero falta la pregunta. Pero por favor, digamos, ese es un derecho esencial, el derecho a la vida está en la Constitución. Obviamente entonces, que hay un límite, ¿no? Pero estamos hablando del tema laboral. Entonces yo lo único que digo, tenemos que tener una ley que reduzca la jornada laboral, en eso estamos de acuerdo,
tenemos que dar la flexibilidad de horarios para que cada chileno busque lo que más le conviene de acuerdo a sus necesidades. Yo quiero trabajar más porque quiero ganar más, adelante. Yo quiero trabajar menos porque necesito cuidar a mis niños, adelante. Pero ¿por qué le tenemos que imponer reglas del juego fijas a todos los chilenos? Para cuidar su salud mental. Pero Jenny, si nosotros no somos médicos de los chilenos, cada chileno tiene que resolver la mejor forma de llevar adelante su vida. Bueno, yo no tenemos que orientar, tenemos que regular, pero no podemos imponer. Sí, pero diputado, con respecto a lo que hemos estado hablando del proyecto, quería dilucidar. Las dos cosas fundamentales en las que están discrepando las dos posiciones son la adaptabilidad y la flexibilidad. ¿Son solamente esas horaria. o hay algún otro elemento también que está en cuestión? No, yo diría que son las tres fundamentales. La diputada también quiere decir algo, ya la diputada y después Mauricio. Mauricio tiene pregunta. Que la gracia es acompañar libertad con seguridad, protección también. ¿Ya? Obvio, porque yo podría decir, no sé, en discusiones pasadas, cuando se trató de abolir la esclavitud, no sé, un esclavo quiere ser esclavo porque con eso le garantiza un pedazo de tierra y un techo para vivir. Y un pan. Entonces démosle la libertad y un pan. No, o sea, pero, Camila, ¿por qué yo no le dije a los chilenos? Una pregunta, pregunta la libertad. Que termine la diputada y va usted, diputada. Solamente una preguntita. Que yo no lo interrumpí. Yo no lo interrumpí, me aguanté. Ya, termine la diputada y va usted. Entonces, por eso surge el derecho laboral, para proteger a los trabajadores, porque si viéramos un mundo Bill CIPAP, yo podría decir, mira, quiero trabajar 9 horas y ganar 700.000 pesos. Esa es mi elección. Respetemos. Eso no pasa. No pasa. Entonces, sí, porque hablemos de la realidad y la sabiduría popular le va a responder permanentemente por qué es necesario proteger el trabajo. Sí, muy bien. El derecho al trabajo implica poder trabajar, mejorar tus remuneraciones y tener límite a la jornada porque si no te van a sobreexplotar. Camila, entonces, lo importante es que tengamos límite diario y límite semanal. Si no, va a entrar esto que es la diferencia con la propuesta de gobierno, que es te mensualizan la jornada para tenerte con mucha carga durante largos periodos y después compensar. Perdón, lo que tú estás diciendo, para que conteste Patricio Merelo, es que, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, somos 10 aquí. Tú estás diciendo que, ojo, el 80% de Chile gana menos de 500.000 pesos. Sí, claro. Sí, o sea, 50% gana 400.000. El 80% de Chile gana menos de 500.000 pesos y por lo menos serán 3 o 4 que pertenecen al grupo familiar. O sea, yo creo que la capacidad de negociación, ¿vieron esto? Es baja. Pero tú estás diciendo que si somos 10, el empleador va a decir, ok, estos primeros 5 que están acá van a trabajar el doble. Por lo tanto, si no hay protección, despidamos a los demás. Por lo tanto, tiene que haber una protección para que los que quieran trabajar el doble, no trabajen el doble, porque además si no se van a enfermar. El diputado quería decir algo, una pregunta quería plantear. Sí, es que iban a hacer mal la pega, pueden accidentarse. No, yo le pregunto a Camila, yo veo, Camila, con respeto te lo digo, algún grado de inconsecuencia entre lo que tú planteas de libertad y regular. ¿Por qué no permitiste que los chilenos que quieren trabajar a distancia, teletrabajo de sus casas, lo puedan hacer? ¿Por qué votaste en contra de eso? La respuesta de la diputada, ¿lo puedo responder? La respuesta de la diputada, yo creo que eso que la va a parte, tener a la vuelta de la pausa comercial. La pregunta, Mauricio. Así es. Tus opiniones en @bienvenidos13. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Bienvenidos. Además, todas las compras tienen despacho gratuito o retiro en farmacia. Solo esto es en salcobrand.cl. Entras a salcobrand.cl, entonces retiras en la farmacia o tiene despacho gratuito. Salcobrand, juntos en todas. Gracias, Tonka. Patricio Merelo le iba a contestar y luego Mauricio Jürgensen tiene 14 preguntas guardadas que hacer ahora porque las tiene todas anotadas. Estaba calladito. Pero Patricio iba a contestar y después Mauricio. No, yo había hecho la pregunta. Perdón, era al revés. Mira, con una buena base. Era al revés. No, la pregunta mía es, dentro de esta jornada laboral, una de las posibilidades es que tú cumplas parte de esa jornada de 41 horas desde la casa, que es el trabajo a distancia o teletrabajo. Eso ya está aprobado. Sí, pero con el voto en contra de ustedes. Yo creo que sería bueno que, ¿por qué si por un lado tú quieres que se armonice mejor la vida familiar, por qué le impides a esa dueña de casa que pueda en su casa trabajar y cuidar a sus hijos? ¿No te parece trabajar que es parte... y trabajar. No, mira, porque, pero que pueda ejercer nosotros... ese trabajo, Camila, desde la casa. Sí, ¿Por qué no, si la tecnología hoy día lo permite? A ver, la respuesta. Lo primero, la reforma laboral no incorpora eso porque eso ya se aprobó y efectivamente nosotros tenemos una mirada distinta porque está haciendo agua en los países que se ha implementado esto. Es muy difícil de fiscalizar. La casa se termina transformando en una oficina de trabajo, no en un hogar para la familia. Ese es el punto que nosotros nos da miedo porque es la típica imagen de la mujer con la guagua en brazo mientras está en el computador, mientras cocina y está haciendo múltiples trabajos con difícil
posibilidad de ser fiscalizado lo que se le está exigiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tememos de que finalmente se transforme, en vez de proteger el tiempo en familia, para la recreación, para la cultura, para el descanso, ahora terminemos haciendo del hogar la oficina de trabajo. Y eso ya es otra situación. Por lo tanto, nosotros tenemos una mira distinta. Pero respecto al tema en cuestión que estamos discutiendo ahora, que es la reducción de la jornada laboral, la propuesta del gobierno no incorpora en ninguna parte reducir la jornada laboral. Se ha hecho un anuncio de 41 horas promedio que no sabemos dónde está porque no está escrito en ninguna parte, no hay indicación. Si se baja de 190 y tantas horas a 180 mensuales, pues Camila. 180 está en el Código del Trabajo, eso es lo que existe actualmente. No, hoy día son 192 horas, se rebaja a 180 y se distribuye. No, don Patricio, mira, usted lee el Código del Trabajo, no dice, el Código del Trabajo actual no dice máximo mensual de 195 horas. Los máximos son 180, porque son 45 horas semanales. El proyecto del gobierno dice que no va a poder pasar de 45 horas. No va a poder pasar de 41. Porque o sea, lo límite legal, pues. Lo baja a 41. No puede trabajar más de 41 ya, pero horas esa es una propuesta que ustedes anunciaron por la prensa de un promedio que no está escrito. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ese 41 horas promedio... al Senado, Camila. Pero es que no la han ingresado al Senado. No, está bien, pero ese es el anuncio. Les propongo seguir con algunas preguntas. Mauricio Jürgensen, por favor. Sí, diputado, a mí yo he escuchado que usted habla de que le falta sustento al proyecto de la diputada, que es un poco antojadizo, que no se hace cargo de la realidad del país, y logra usted decretar con una exactitud que a mí me sorprende la cantidad de empleos que se van a perder con este proyecto, 350.000. Yo quisiera saber dónde está... Yo no he dicho esa cifra. La dijo Hacienda. Lo dijo el presidente. Yo no he dicho cifra alguna. Lo dijo el presidente más o menos. Bueno, yo quisiera preguntarle a usted cuál es el sustento técnico entonces que tienen ustedes para decir que con el proyecto que ustedes están defendiendo van a aumentar los empleos. Algo creo, Mauricio, que expliqué y lo explico de la determinada forma. Hoy día hay una jornada rígida. Usted puede trabajar 45 horas semanales, ¿cierto? Cuando usted incorpora flexibilidad, y por consiguiente solamente pueden trabajar las personas que estén dispuestas a cumplir esa jornada. Cuando yo hago flexibilidad horaria y digo ahora 41, pero usted va a poder trabajar solamente quizás en la mañana, o va a poder trabajar 4 días y el quinto no, le abro las puertas a mucha gente que en una jornada rígida no tenía esa posibilidad y que ahora con flexibilidad horaria y con menos horas de trabajo puede para entenderlo bien sencillo, va a haber gente que va a decir, ahora que es flexible el horario, lógico, puede tener pega. 200.000 empleos más. Bueno, puede ser. ¿No le parece que Mauricio, también le falta sustento a esa proyección que hace usted? Primero, yo no he hecho ninguna proyección. Yo solamente estoy diciendo... ¿Pero con qué severidad se hace la proyección para el lado contrario? Porque finalmente lo que hablamos es que el proyecto del gobierno son 8% de reducción laboral, sí, pero lo que mensual. Decir, el proyecto de la diputada es 11%. En rigor son números que más o menos se acercan y ambos en dirección que van a hacer lo mismo. Pero me sorprende mucho, y creo que a mucha gente le pasa, que siente uno que ahí entra la cosa, la discusión, en una pelea mezquina, política. Una hora más, una hora menos. El proyecto del PC no es del gobierno. El gobierno recula respecto a su proyecto original. Le llegó hasta la cocina con el proyecto del PC. Digo, se lo pregunto muy en serio. Entonces, y yo te lo respondo da la impresión de que la gente ve como que hay una pelea política, cuando en el fondo se apunta hacia lo mismo, pero me sorprende la severidad con que se diagnostica el apocalipsis del gobierno, del proyecto que está al frente, pero también se habla muy livianamente de cómo va a ser esta suerte de posibilidad de armar tu horario flexible, la panacea para el resto de los mortales. Mauricio, no me queda claro. Yo te contesto muy seriamente. Yo creo que partí diciendo que aquí la reducción de la jornada laboral había llegado para quedarse. No tengo ninguna mezquindad política para reconocer que Camila Vallejo, con su proyecto hace 2 años atrás, puso el tema en el tapete público. Ninguna mezquindad. Qué bueno que ver esa disponibilidad. Pero por favor. Tanto es, digamos, que yo no voté en contra de su proyecto en la comisión. Yo me abstuve porque considero que hay que incorporarle un montón de cosas que le faltan. Entonces, permítenos una discrepancia respecto a cuál es el mejor camino para lograr el objetivo. Sí, pero cuando se habla de sustento, de falta de sustento, de cifras antojadizas, pero de que se hizo con las patas, porque así se Mauricio, ve, te otorgo el punto. Pueden haber palabras de más y de menos de un lado y de otro. Lo que importa acá es que el proyecto de ley está en el Congreso, hay uno que está en el Senado, que es el proyecto del gobierno, hay otro que está en la Cámara, que es el proyecto que ha explicado Camila, y obviamente, cuando yo digo que esto llegó para quedarse es porque vamos a reducir la jornada laboral. Solamente yo tengo la convicción que un proyecto que tiene flexibilidad horaria, una adaptabilidad laboral y una gradualidad mayor,
lo hace de mejor forma que la propuesta de Camila. Y yo me alegro, porque yo la he escuchado en esta semana y la he escuchado hoy día, que ella también ha ido morigerando su propuesta original. La ha ido incorporando gradualidad, está escuchando a las pymes. Y a mí me parece que ese es un buen camino. Eso, a mí me parece que es un buen camino. Ahora, obviamente, será la mayoría la que tendrá que determinar. Mira, que me da un poco de risa esto, porque en verdad primero fue la guerra declarada contra el proyecto y ahora se asume que se va a reducir la jornada del país. Me parece bueno que avancemos en esto, porque de verdad hace una pelea de 2 años armando... Con un 70% apoyo en la encuesta, ¿quién se va a negar? Pero el gobierno, Camila, había presentado el proyecto en mayo, antes de toda polémica. Hay que ser ciego. Sí, pero el proyecto del presidente del 2017. La polémica ahora se trata de competir en esto, de verdad que no, porque... Es que eso es la mezquindad que la gente se cabrea. Número más, número uno, una hora más, por favor. No, me parece bien que el gobierno hoy día en el discurso asuma que esto hay que reducir la jornada. Que no está considerada la propuesta, que ustedes pueden buscarla en el Senado, leer el proyecto de ley, es largo, pero léanlo, yo lo invito a leerlo. Y no hay ninguna coma que diga relación con reducir jornada. Ahora va a venir en alguna indicación que no sabemos bien el carácter, me gustaría conocerla pronto para poder leerla. Pero eso no venía en la propuesta original. Me parece bien que hoy día se estén abriendo, porque hace un debate difícil y con mucho prejuicio, con mucha caricatura que no hemos tenido que enfrentar para hablar de esto, que es un tema súper serio, ¿sí? No es de los comunistas solamente, ¿ya? Es una cuestión que han hecho los países socialdemócratas, capitalistas, de todos los colores políticos, han entendido que es importante. Lo hizo Henry Ford en su momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Obviamente, y está la recomendación en el mensaje del proyecto de ley, que hay que discutirlo en cuanto a la gradualidad, es decir, cómo se implementa, ¿ya? Por eso ya nosotros presentamos una indicación escrita, hicimos nuestro trabajo, está la indicación ahí, la pueden leer, que es con acuerdo de las pymes, ¿ya? Una gradualidad que va a ser discutible en el trámite legislativo, pero nosotros ya dijimos, no ahora, lo dijimos en el mensaje del proyecto, hay que discutir gradualidad en la implementación. Lo otro es flexibilidad. Flexibilidad horaria, que a todas luces es una palabra positiva. La flexibilidad en sí misma no es algo malo. El problema es el siguiente. El problema es aplicar flexibilidad en países donde no hay una contraparte fuerte, es decir, un sindicato y una negociación colectiva que logre el objetivo de la flexibilidad, que es que la distribución horaria sea a beneficio del trabajador y no exclusivamente a beneficio del jefe o del empleador. Ese es el punto. Por eso, cuando en los países se ha hablado, por ejemplo, de la flexiseguridad, la flexibilidad con protección, es porque va de la mano de un apoyo a la sindicalización y a la negociación colectiva. Cuestión que la propuesta de gobierno no hace, más bien retrocede en lo poco de sindicalización. Para terminar, hoy día, por ejemplo, existe flexibilidad con los pactos de adaptabilidad. Métanse en la página de la Dirección del Trabajo, existen 9 tipos de pactos de adaptabilidad de jornadas de 4x3, es decir, 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Esto del jueves, viernes, sábado y domingo. 7 y 7. Y hay distintas formas de distribución de jornada, existe flexibilidad. Los pactos de adaptabilidad exigen sí solo una cosita, que haya un 30% de sindicalización, o si no, que haya una especie de, por ejemplo, la CONAPIM o la CONUPIA, si quiere 4x3 y hay un acuerdo confederado, eso se puede aplicar cuando no hay sindicato, ¿ya? Incluso cuando no hay sindicato. Sí, pero de eso se va a hacer cargo el proyecto. Eso existe actualmente, exige. Entonces, ¿qué es lo que hace la propuesta de gobierno? Es decir, pactos de adaptabilidad, pero sin requisito de sindicalización, cosa de que no sea... Individuales, personales. Claro, individuales, solo individuales. Entonces, el problema de lo individual es lo que tú dices, es que se va a imponer de abajo hacia arriba y si el trabajador dice, no me gusta esto, te fuiste o asumes. Un comentario, y yo aquí, Patricio, yo estoy de acuerdo con usted que esto tiene que tener más de 3 años, a mi juicio. Sí. Porque las pymes, si no, no se van a poder adaptar porque las empresas trabajan con ratio. Entonces, de repente, pero las pymes, no las grandes, porque algunos están metiendo las grandes. Sí, no, pero la mayoría del país son empresas familiares y pymes. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque las que venden menos se trabajan con ratio. Entonces, de repente, cuando cambia un porcentaje de un 12 a un 14% de una empresa, se mueve la aguja. Se mueve mucho. Claro. Pero no todas. Pero las pymes se mueven mucho. Por ejemplo, el comercio creen que van a tener que perder la hora, pero ellos pueden, por ejemplo, mira, el comercio cierra y puede que cierre antes o parte después, para no cerrar antes. Entonces se adaptan el horario y además tienen que entender que todos van a salir antes. Entonces todos van a comprar antes. No estamos de acuerdo, Silvio. Ojo con los cálculos de los costos. Déjame agregar algo. En lo que yo sí estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo con Patricio, es que
¿Por qué le tienen tanto miedo a los sindicatos? Y esto, ¿quién le tiene miedo? No, lo que pasa es que usted dice que no es necesario el sindicato. Esto, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué existen los partidos políticos? Porque si usted va a negociar solo... Sí. No con el Congreso, con el gobierno, no pasa nada. Bueno, pero también, pero escúcheme algo. También hay candidatos independientes. Y no existen. Y no existen, porque los candidatos independientes no son presidentes. Entonces, déjame terminar. Sí, los candidatos independientes no son presidentes. Sí. Los que son presidentes son los que tienen apoyo de partidos políticos. Y por eso los partidos políticos existen, porque se producen, ¿no es cierto?, negociaciones de grandes grupos. Es que finalmente el tema ideológico. Entonces lo que quiero decir es que es imposible, y aquí yo tengo que si el empleador no se fortalece a través de una agrupación, institución, el nombre que usted quiera ponerle, sindicato, no va a tener poder de negociación. Eso es lo que creo yo. Te contesto al tiro. ¿Qué hacemos entonces en aquellas empresas que no tengan sindicato? Tiene que fortalecerse. No, espérate. Pero fortalecido y todo, no tiene sindicato. La ley, Martín, dame un segundo, se hace cargo de eso. Y permite, porque cuando yo digo que no son estrictamente necesarios los sindicatos para tener flexibilidad horaria, es porque es la realidad del país. Hoy día hay una sindicalización en Chile del 20%. ¿Qué significa esto? Que dejamos al 80% de los trabajadores del resto del país sin capacidad de alcanzar un acuerdo de flexibilidad horaria. No, pues. El proyecto de ley del gobierno se hace cargo de eso y le dice, ¿usted lo quiere hacer a través del sindicato? A través del sindicato. ¿Usted lo quiere hacer a través de un grupo negociador? Hágalo a través de un grupo negociador. ¿Usted lo quiere hacer en forma individual en pequeñas empresas que son 4 o 5 trabajadores? Hágalo. Es creer en la capacidad de organizarse para plantear eso. Y quiero aprovechar de hacerle una pregunta a Camila, porque tú sabes, Camila, que tú tienes un problema bien grave en tu proyecto. Que el proyecto significa un enorme costo para el Estado. Y el proyecto no tiene patrocinio del gobierno. Es inconstitucional. Porque hoy día porque hoy día, y tú sabes que es un problema que tiene, hoy día hay más de 4.200 trabajadores en el sistema público que prestan servicios regidos por el Código del Trabajo. Salvo que Camila nos diga hoy día que el proyecto de ella es solamente para el sector privado y no va a afectar al sector público. Por ahí leí algunas declaraciones que uno dice, bueno, partamos por el sector privado y después del sector público. A mí me parecería profunda y tremendamente injusto marginar a los trabajadores. Pero tú sabes que tienes un problemita. Y mientras no tengas la firma del presidente de la República, del ministro de Hacienda, para financiar ese costo, tu proyecto no es viable, Camila, constitucionalmente. Yo creo que ese es un tema que hay que enfrentar. Tiempo, diputado, por favor. Diputado, le pido sí no decirme lo que tengo que saber o lo que supuestamente sé, porque el proyecto nosotros lo estudiamos constitucionalmente, de hecho ya hay opiniones y columnas desarrolladas constitucionalistas, respecto a la constitucionalidad de este proyecto. Sí, pero es que el argumento para decir que es inconstitucional del gobierno y para querer frenarlo esto es una amenaza prácticamente, es decir que irroga gastos, por eso es inconstitucional. Sí, porque los parlamentarios no pueden proponer proyectos que irroguen gastos. Ya, es que ese es el punto. Nosotros decimos que no es así. No es así, que el proyecto es absolutamente constitucional. Y será entonces, si es que ustedes quieren llevarlo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional definirá, pero no ustedes a priori queriendo impedir un debate democrático. No me he pedido nada, Camila, tanto que se está debatiendo. Nosotros no podemos hacer proyectos de ley que mandaten inmediatamente gasto público directamente. Pero si tú haces una interpretación extensiva de la norma, yo no podría ni siquiera crear un delito, porque me dirías, déjame terminar. Que termine, diputado. Déjame terminar. Yo no lo interrumpo, diputado, por favor. No, si yo no te interrumpo. Me interrumpe permanentemente. Yo no podría ni siquiera crear un delito porque me dirían esto va a generar un gasto para el Estado porque va a abrir investigaciones, procesos judiciales, y roba gasto. Entonces, esa interpretación mañosa de la norma, a mí de verdad no viene al caso porque simplemente sería querer imponer, bajo una lógica autoritaria, las facultades que tiene el Ejecutivo en desmedro del Congreso Nacional. Y por último, obviamente nosotros no modificamos el estatuto administrativo porque sabemos que no podemos hacerlo. Solo el Código del Trabajo. Ahora bien, probablemente como empleadores, como el gobierno es empleador de los funcionarios públicos, van a tener que encontrarse a la demanda probablemente muy pronto de que los mismos funcionarios públicos empiecen a exigir en la mesa del sector público la reducción de la jornada laboral y espero que si están de acuerdo con el principio, entonces también se abran a esa discusión. Lo digo así porque si no, esto podría continuar durante toda la mañana. Pero claro, es muy interesante, el público está debatiendo
allá en Valparaíso, tienen harto espacio. Sí, allá vamos a seguir. Allá vamos a seguir discutiendo, no me cabe duda. Nos encantaría porque usted tiene cosas pendientes, la diputada también. Oiga, pero yo agradezco el debate. Sí. Trending Topic, bienvenido porque están todos opinando. Les queremos agradecer en virtud del tiempo porque tenemos un compromiso en el programa. Es por eso que tenemos que seguir con otra cosa, pero muy Oiga, agradecido. hagamos una cosa, hagamos una segunda pata, una segunda vuelta, ¿te parece, Camila? ¿Otro día? Oiga, démonos 2-3 meses más, que ingrese el proyecto del gobierno, que avance la legislación. También los sectores productivos, los sindicatos han dicho que van a hacer una propuesta. Hagamos una rebate también, pues si podemos juntarnos aquí y seguir debatiendo. Cuando usted quiera. Yo vengo feliz todos los meses. Muchas gracias. Gracias, Camila. Muchas gracias. Y nos vamos. Ahora con Toc Toc.